Hola chicos y chicas, bienvenidos a este video. Vamos a hablar sobre las civilizaciones antiguas de América, las civilizaciones precolombinas. Y en este caso nos vamos a concentrar en los mayas, los aztecas y los incas. Yo soy Adrián, vamos a poner la pantalla completa y espero que entiendan prácticamente todo, que comprendan algo y lo que no comprendan lo pueden dejar en los comentarios. Aquí tenemos un mapa con las civilizaciones. No naranja, la parte más arribita hacia el norte, podemos encontrar los aztecas, lo amarillo son los mayas y lo verde son en este caso los incas. Como ustedes podrán observar en todo el mapa, son varias civilizaciones, en realidad son distintas civilizaciones. Sin embargo, en esta solamente nos vamos a concentrar en las antes mencionadas. Vamos a empezar con la civilización mexica, vamos a ir de norte hacia sur. Eh, bueno, la ubicación especial y temporal de los mexicas, tenemos que entender que se concentraron principalmente en el Valle de México y fueron principalmente algo alrededor del siglo XIV hasta el siglo XVI. Eso sí está más claro, sin embargo no está tan claro exactamente cuando llegaron al Valle de México, etcétera. En 1521 caería por la conquista de Hernán Cortés. La principal urbe fue Tenochtitlan, un islote que estaba concentrado en el lago de Texcoco. Y había otras grandes ciudades como Texcoco, ese mismo, y Tacuba. Vamos a hablar del aspecto geográfico. Que el Valle de México, bueno, es una depresión alrededor de un conjunto de montañas. En este caso, el sistema montañoso central que está en México, la llamada Sierra. El valle, como ya lo hemos dicho, es un sitio muy apto para el asentamiento humano. Es una zona bastante plana, también está bañada por diferentes cuencas hidrográficas, en este caso, grandes depósitos de agua dulce, como son los grandes lagos, como el Texcoco, por ejemplo. También hay otros ríos, etcétera. Tiene un clima cálido, con dos estaciones bastante bien definidas. La agricultura está principalmente potenciada por un sistema que comenzaron a emplear los aztecas, que se le conoce como las chinampas. Más adelante vamos a hablar de ellas. Bueno, estos son los dos mapas. Por ejemplo, tenemos el mapa 1, que son vean que fue todo un sistema de depósitos de agua dulce. Algunos son de agua salada, pero como ustedes podrán observar, vean que son bastantes lagos, son bastantes ríos, y ahí se puede observar Tenochtitlan, que es ese islote que está como por acá. Espero que puedan ver el cursor. Y esa es la expansión máxima a lo que llegó el Imperio Azteca. El aspecto político-militar, la Triple Alianza. Eh, Tenemos que entender que el ascenso de los mexicas fue entendido a través de alianzas bastante buenas, a través de las alianzas con los grupos más poderosos, a través también de la guerra y la propia dominación sobre los diferentes pueblos, de los que a través de esa dominación obtenían el tributo, es decir, esos pueblos dominados tenían que pagar para no ser acechados, etcétera. Tenemos que Tenochtitlán es como el centro espiritual, administrativo y económico del imperio. Fue fundada en 1325. Es la ciudad más importante. Prácticamente es como una capital, por decirlo así, una ciudad cosmopolita, que también llamamos. Y más que un imperio, fue una triple alianza. Una triple alianza entre las tres potencias más grandes, que era Tenochtitlan, Texcoco y Tacuba. El poder militar y espiritual estaba concentrado en el rey, o en el gran señor, o el emperador, como se la quieren llamar. Y el ejército eran principalmente entrenados a través de lo que denominamos guerras floridas. Las guerras floridas eran batallas, o como lo mismo el hombre lo dice, eran guerras pactadas en que yo llegaba y le decía, por ejemplo, no sé, si yo era mexica, le llegaba a otro grupo indígena y le decía, mira, vamos a tener una guerra a tal hora, a tal día, y va a haber este vencedor, yo voy a coger esto y usted va a coger esto. Así era como también obtenían esclavos que luego eran utilizados como sacrificios humanos o eran vendidos como mano de obra. En el aspecto económico, que tenemos que el comercio y la agricultura fueron las dos principales actividades económicas. En el gran mercado, por ejemplo, de Tenochtitlan,
era donde se concentraban principalmente los productos. También había un gran dominio sobre las rutas económicas, prácticamente toda Mesoamérica, era una cosa enorme. Y usualmente se practicaba lo que era el intercambio, no había monedas. Este, el comercio, bueno, se comerciaron pieles, oro, obsidiana, armas, esclavos, todo lo que ustedes pueden ver ahí. Las plumas también eran bastante eh, apetecidas, por decirlo de alguna forma. Jade, jadeíta, carnes, tintes, especias y productos agrícolas. Y la agricultura fue principalmente por las chinampas, que son como pequeños islotes, muy, muy, muy pequeños, bastante, bastante pequeños, y eran hechas a través de barro y utilizaban, por ejemplo, otras cañas y ramas para que la misma tierra se sostuviera en el propio agua. La tierra que utilizaban era tierra fértil y usualmente se sembraba maíz, chile, frijoles, cacao. Tenemos el aspecto espiritual y social, era una sociedad basada en estratos. La población supuestamente ascendía entre de unos 5 millones en el valle, solamente en el valle, pero en Tenochtitlan ya había 1.9, alrededor de 2 millones. Y los dioses, está Quetzalcóatl, Tonantzin, Tlaloc, Coatlicue. El más importante fue Huitzilopochtli, que es el dios de la guerra, la vida del sol. Es el del panteón militar del ejército mexica. Los sacrificios humanos se practicaron. Eran, ellos creían que cuando se mataba a alguien, ese alguien era devorado por Huitzilopochtli y por lo tanto Huitzilopochtli obtenía energías para luchar contra las fuerzas del mal en otro mundo, en un mundo aparte del que ellos propiamente concebían, digamos, el mundo actual, digamos, la propia realidad. Ellos creían que había otro mundo y eran bastante super chéveres. De hecho, llegaron a practicar muchísimos sacrificios humanos. Muchas veces lo hacían con el objetivo este, de obtener ciertas riquezas o cuando venían unas sequías, etcétera. Esa es la sociedad azteca. Vean, ahí está el Tlatoani, que es el rey. Entonces luego están los noblezas, que son los Pipitlín, y la gente popular, los grupos de otras culturas, y los individuos marginados, que también eran los esclavos. Y esa es una imagen recreativa, totalmente recreativa, muy importante. No se sabe a ciencia cierta, pero sí se sabe que era una ciudad majestuosa, Tenochtitlan como tal. Luego tenemos la cultura maya. Tenemos que se ubicaron en tres periodos: el periodo preclásico, clásico y posclásico. El que más tuvo un amplio desarrollo fue en el clásico. Bueno, se concentraron en la actual península de Yucatán, la parte sur de México. Se concentraron también en los países actuales, ¿verdad? De Guatemala, Belice, Salvador y Honduras. También otras explicaciones han entendido que hubieron conexiones con Nicaragua, pues especialmente la parte del Pacífico, la parte del Pacífico, y con Costa Rica, principalmente la península de Nicoya. Y era un espacio con una gran variedad de relieves y ecosistemas y climas. Y esta es, por ejemplo, una línea del tiempo que más adelante la pueden encontrar. Y bueno, ese es otro mapa con las principales ciudades, estado de los diferentes grupos mayas. Vean que fueron bastantes. El aspecto geográfico económico, tenemos esa, como antes lo dijimos, una diversidad de climas, relieves, cuencas y ecosistemas. Los mayas principalmente se adaptaron a esas condiciones geográficas. Dice que en las llanuras fue donde principalmente se concentraron, había una mayor cantidad de asentamientos, una agricultura más desarrollada, y las cuentas geográficas, hidrográficas también ayudaron bastante. Tenemos el altiplano y las zonas montañosas y otros tipos de cultivo, que ahí principalmente se cultivó lo que eran tuberculosis y leguminosas. El riego y los acueductos fueron bastante importantes, también la astronomía para saber cuándo sembrar y cuándo cosechar. Y la economía estuvo basada principalmente en dos, igual que los mexicas, en la agricultura y comercio, y también destacó la orfebrería y la metalurgia. La orfebrería es el tratamiento que se le da a los metales, y la metalurgia es propiamente extraer esos metales, como por ejemplo la jadeíta y demás. Ellos sí hacían
cuestiones bastante interesantes con la jadeíta. Comercio, principalmente practicaron un control sobre las rutas económicas, un comercio con toda Mesoamérica y un intercambio de pieles, especias, oro, jade, jadeíta, plata, obsidiana, esclavos, carne, tintes, plumas y otros productos agrícolas. En el plano social, en el aspecto social, encontramos una sociedad dividida en estratos, delimitada, igual que los mexicas, una sociedad también con códigos de vestimenta bastante interesantes. Se utilizaban plumas, pieles, se practicaban deformaciones craneales. Para ellos eso era belleza y era también poder. Y también las mujeres practicaban, se hacían tatuajes, se colocaban flores, principalmente en la parte de acá, digamos en el pelo, y se teñían la piel de rojo. Y en el espectáculo entendemos el juego de pelota y los sacrificios humanos. Algo muy similar a los mexicas con la tradición de el corazón palpitante. Digamos que el corazón tenía que salir y tenía que estar palpitando. Y bueno, esa es la sociedad y ese es el juego de pelota. Lo pueden parar para si ustedes quieren revisarlo. Pueden parar el video. En el aspecto político, las ciudades-estado mayas. No existía un reino centralizado. Eso tenemos que entenderlo. No existió un imperio maya. Jamás. Sin embargo, la evidencia histórica sí ha dicho que hay ciudades-estado que fueron hegemónicas sobre las otras. Las ciudades sí compartían esa misma cultura y las pirámides, las famosas pirámides, eran símbolos de poder del señor. También era una competencia entre los reyes. Es decir, yo llegaba, yo era el rey y yo trataba de hacer una pirámide mucho más grande que la que me dejó mi predecesor. Esto para mostrar que yo tenía más poder que él. Y bueno, ahí vienen algunas, como Tikal, Chichen Itzá, la famosa Chichen Itzá, Uxmal, Palenque, Labna, Altuna, Calamul, Chunatanik y la más grande de todas es la Danta que está en Guatemala. Desgraciadamente está en Guatemala. Las deidades fueron Quetzalcóatl, que es el dios civilizador más importante, que también se le llamaba Kukulcán, el culto a los cocodrilos, los sacrificios humanos, como antes ya lo mencionamos, y los avances científicos. La matemática utilizaron el cero, y la astronomía hicieron infinidades de cosas, estudiaron los astros, tuvieron un calendario completamente muy exacto, tenían estudios sobre el planeta, sabían que la Tierra era circular, y también tenían una escritura con 350 símbolos y códices, que eran escritos en cortezas de árbol y piel de venado. Vamos con el Imperio Inca, la gran civilización de los Andes. La ubicación temporal espacial, bueno, fue un imperio. Su espacio temporal fue de 1438 a 1533, fue muy joven en comparación con las otras civilizaciones como hemos visto. Por otro lado, en el aspecto geográfico, su imperio se extendió a lo largo de toda la cordillera de los Andes. Más adelante vamos a ver. Y los incas le denominaban Tahuantinsuyu, así es como lo llamaban, y su capital y centro espiritual fue Cusco. Ahí lo podemos ver. Vean el mapa, fue un imperio bastante grande, el más grande de hecho de todo el continente. Los aspectos geográficos y económicos, el territorio estuvo en la cordillera de los Andes, una gran impresionante hazaña inca, de hecho. Tenía un relieve alto y un clima alpino, digamos, era una montaña, evidentemente. La economía principalmente se desarrolló en la agricultura y el comercio. Y la agricultura era en andenes, que eran terrazas artificiales. Ellos colocaban una especie de terrazas, digamos que eran bastante delimitadas, colocaban tierra fértil y ahí era donde sembraban. Además de eso, tenían sistemas de riego bastante buenos, que porque por ahí no pasan tantas cuencas hidrográficas, sino que ahí son principalmente lo que son las fuentes, más bien. Entonces ellos aprovechaban esas fuentes. Y eso es muy importante. Tenían 4.000 kilómetros de calzada y caminos a lo largo de todo el imperio. Esto permitió principalmente comercio, las rutas comerciales, un sistema de correos bastante bueno y también era un medio de control político. La economía y sociedad, podemos encontrar que la economía de Cusco, centro comercial, la actividad ganadera, el pastoreo de llamas y alpacas, lo textil, principalmente eran las mujeres las que se encargaban de ese aspecto. El cultivo ya, bueno, se cultivó tubérculos, papa, principalmente el maíz, tomate, especies. Y el comercio, se comerciaron lana, oro, plata, esclavos, carne, especias, pescado, productos agrícolas.
La sociedad eran diferentes pueblos sometidos al poder de Cusco. También habían otros aliados, grupos aliados que evidentemente este, se aliaban para evitar ser sometidos. Y el Estado tenía un sistema de cuidado de enfermos, la MITA, y el sistema educativo, que era principalmente para nobles y asegurar la lealtad. También tenían los misioneros del culto solar, que lo que prácticamente ellos hacían era llevar la fe del dios Sol. Eso era principalmente. El dios Sol es el principal dios de los incas. ¿Ok? Y la MITA, bueno, ustedes se preguntarán qué es la MITA fue un sistema en el cual usted le otorgaba servicios al Estado, al Imperio Inca. Este, y el Imperio, y usted lo que hacía era simplemente, bueno, usualmente se usaba como mano de obra para obras públicas, principalmente. Bueno, el sistema político era el sistema político, militar, espiritual. Las calzadas, como antes lo dijimos, facilitaron el control de todo el imperio. El Inca es el emperador, así es como se le llama, es como se le llama. Inca, emperador, era el que concentraba el poder militar espiritual. Luego estaba la emperatriz, que era la Colla, que era la hermana. Sí, ellos se casaban entre hermanos. Luego los líderes militares, estaba el Inca Hanán y los espirituales, y los Iñacas, que eran los representantes, que eran mujeres vírgenes, que los pueblos sometidos tenían que entregar al Inca. El reino era un reino centralizado autocrático, los almacenes era el verdadero poder político, almacenes de recursos, principalmente de recursos económicos. Y Cusco, fue la capital, el centro político, militar, espiritual. Las deidades, como antes lo mencionamos, Inti. Y bueno, eso es como lo más importante. Si tienen alguna duda, comentario, lo pueden dejar en los comentarios. Y muchísimas gracias por ver el video.